Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la 245 de este 25 de marzo del 2026 en esta tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5. Estamos estrenando esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos están escuchando y viendo también a través de la señal de CIPSE TV CUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales. Me encuentras igualmente con mi nombre y también en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Me encantará leerte, saber tus comentarios y también saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal en 2 estaciones, en el 860 de AM y en el 100.9 de FM. Como sabes, aquí creamos y compartimos contenidos que te invitan a cuestionar, a reflexionar, a pensar críticamente, porque hablamos de feminismo, pero también de machismo, de perspectiva de género, de roles y estereotipos, así como temas de la agenda pública. Todo esto con el objetivo, pues, de aportar claridad, contexto y sobre todo herramientas para entender nuestra realidad. Y bueno, lo hago con una convicción clara, que es contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, específicamente para las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bueno, en la entrevista estelar conversé con Elvira Alcaraz, quien tiene más de 20 años de experiencia profesional como consultora e instructora en venta, servicio al cliente y coach a nivel directivo y desarrollo organizacional. En esta interesantísima conversación nos comparte por qué las mujeres hemos sido capacitadas para vender como hombres. ¿Qué es esto de vender como hombres? Bueno, Elvira considera que hay una forma mucho más agresiva y también nos preguntamos en esta conversación por qué hay menos gerentes de ventas mujeres y por qué en el mundo empresarial hay menos mujeres líderes en puestos de alta dirección. Quédate porque la entrevista está interesantísima. Y también te comparto que la revista Mundo Ejecutivo publicó una edición especial sobre las 80 mujeres más destacadas de Quintana Roo. Y en el texto de presentación, escrito por su directora Yasmina Vilés, no es menor. Hay una lectura sobre historia, sobre memoria y sobre quienes han sostenido este territorio mucho antes de que se hablara de liderazgo. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. La desaparición de personas es cotidiana en México. Tan normalizada está que a pocos incomoda esta crisis humanitaria que suma hasta la fecha 131,800 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México. Sin embargo, sobresaltó hace unos días una noticia reciente. En Cancún se registraron 20 fichas de búsqueda de adolescentes en una sola semana. Alarmó que ocurriera en pocos días, como si no fuera la norma en un país donde desaparecen en promedio 40 personas al día. De ellas, 8 de cada 10 son mujeres. Tampoco sorprende que se trate de adolescentes, pues se sabe que la edad de las víctimas se concentra entre los 15 y los 19 años. Los casos de desaparición en Quintana Roo comenzaron a aumentar en el 2019, siendo el 2024 el año con la mayor concentración de casos.
con 335 personas que continúan desaparecidas. Hasta el 2018, el total de personas desaparecidas se había mantenido relativamente bajo y aunque hubo una disminución durante el 2020, la tendencia indica que la problemática sigue en rangos altos y según la cifra parcial del 2025 continuará. Esto lo señala en su página la Red Lupa, una red de mujeres, personas buscadoras que genera reportes e información sobre este fenómeno. En el municipio de Benito Juárez, es decir, Cancún, encabeza la lista en esta problemática, pues pasó de 494 a 680 personas desaparecidas en un año, al 16 de mayo del 2025. Le sigue Playa del Carmen con 246 casos. Después, Otompe Blanco, es decir, Chetumal, donde se ubica la capital del estado, con 288. Felipe Carrillo Puerto con 48 y Tulum con 30, de acuerdo con datos de la misma Red Lupa. Por cierto, el Congreso de Quintana Roo no le ha parecido prioritario contar con una legislación integral para prevenir, investigar y enfrentar la desaparición de personas como ya ocurre en otros estados. Mientras las y los diputados quintanarroenses discuten leyes para proteger la imagen de las personas y potencialmente la de políticos y funcionarios, las desapariciones siguen en aumento. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Tres hermanas, un país bajo control y una historia que cambió para siempre la lucha de las mujeres en Latinoamérica. ¿Sabes cuál es el origen de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la en contra de la mujer? Bueno, hablemos de Patria, Minerva y María Teresa. Ellas nacieron en un pequeño pueblo de República Dominicana llamado Ojo de Agua. Desde niñas destacaron por su inteligencia y carácter, pero fue Minerva, la segunda, quien desafiaría al poder más temido de su país. En 1949 fueron invitados ellas tres, su papá y su mamá, a una fiesta ofrecida por el entonces dictador Rafael Trujillo. Este quedó impresionado con la belleza de Minerva, ella lo rechazó. Le dijo que no, y este no le costó caro a toda su familia. Desde entonces fueron vigilados y perseguidos. Minerva estudió Derecho y se casó con Manolo Tavares y juntos formaron un movimiento llamado 14 de junio, una red de resistencia inspirada en la Revolución Cubana. Las hermanas Mirabal se convirtieron entonces en símbolo de valentía y la gente las empezó a llamar las mariposas. El 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar a sus esposos que ya estaban en prisión, fueron interceptadas y desvividas. Ese día el régimen pensó que podía callar sus voces, pero lo que hizo fue convertirlas en leyenda. Su historia le dio la vuelta al mundo, una indignación tremenda. Y décadas después, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, se tomó la decisión de instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación en contra de la mujer, en honor de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Las tres hermanas nacidas en República Dominicana que fueron desvividas por el régimen militar que controló la isla entre 1930 y 1961. Hoy cada mujer que alza la voz, cada joven que exige justicia, lleva un poco de las alas de estas mariposas Mirabal. ¿Y tú qué harás este 25 de noviembre para erradicar la epidemia, la pandemia en contra de las mujeres? Déjame aquí tus comentarios y comparte este video si quieres que alguien más sepa por qué se conmemora el 25 de noviembre, este día tan importante. También te quiero hablar de algo que es un reconocimiento y también dice mucho más sobre lo que está pasando en Quintana Roo. La revista Mundo Ejecutivo publicó una edición especial sobre las 80 mujeres más destacadas de Quintana Roo y el texto de presentación escrito por su directora Yasmín Avilés no es menor. Es una lectura sobre la historia, la memoria y sobre quienes han sostenido este territorio mucho antes de que se hablara pues de liderazgo y de este tipo de reconocimientos, porque antes de los cargos, de los nombramientos y de las listas estaban esas mujeres mayas
sosteniendo la vida comunitaria, transmitiendo saberes, defendiendo su cultura, es decir, ejerciendo un liderazgo sin ser llamado así. Y es muy importante decirlo y subrayarlo porque hoy vemos ya mujeres en la política, en el empresariado, en la educación, en la cultura, pero no llegamos así nomás, ¿verdad? De la nada. En realidad provenimos de una cadena de mujeres que hicieron posible este camino. Bueno, en esta edición Mundo Ejecutivo reconoce a 80 mujeres, pero en realidad representa muchas más, a las visibles y a las que no lo han sido. Y también lo digo en lo personal, ser parte de esta edición es además un reconocimiento, una oportunidad para visibilizar el trabajo, las causas y las conversaciones que impulsamos las mujeres todos los días. Muchas gracias a la directora de Mundo Ejecutivo, Yasmina Vilés, por incluirme en este espacio que reconoce a mujeres que están transformando su entorno, y también a Blanca Silva, que forma parte de esta edición de Mundo Ejecutivo. Pero más allá del reconocimiento, también del agradecimiento, hay algo que no podemos perder de vista. No basta con celebrar a las mujeres que llegan, hay que preguntarnos por qué todavía no llegan todas. Porque cuando una mujer avanza, sí, pues avanza su comunidad, pero cuando avanzan solo algunas, quiere decir que todavía hay mucho por hacer. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú, ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con una entrevista que la verdad anhelaba realizar desde hace tiempo, porque este es un tema central en nuestras vidas, el tema de las ventas. Y hoy tengo aquí a una experta con décadas de experiencia en el tema, pues que además está en Quintana Roo, de Quintana Roo para el mundo, Elvira Alcaraz. ¿Cómo estás, Elvira? Pues me siento muy honrada, muy feliz, muy emocionada de estar aquí y bueno, pues poder compartir cosas interesantes acerca de las mujeres y el mundo de las ventas y lo laboral. Sí, y aprender de ti, eres una gran maestra. Yo ya tuve la oportunidad de tomar una capacitación contigo. La verdad es que creo que los conocimientos que tú ya has desarrollado, que tienes una metodología, son herramientas que todas, todos y todes deberíamos llevar a la práctica, porque siempre estamos vendiendo. Pero bueno, les voy a decir quién es Elvira Alcaraz. Ella es licenciada en Sociología, también tiene una licenciatura en Administración, tiene una maestría en Educación, un diplomado en Administración Estratégica. Además de todos estos estudios, tiene más de 20 años de experiencia profesional como consultora e instructora en áreas de ventas, servicio al cliente, coach a nivel directivo, desarrollo organizacional. Además, ha participado en el diagnóstico, desarrollo, ejecución y evaluación de diversos programas formativos en más de 50 empresas a nivel nacional. Su especialidad y su pasión están en el desarrollo del área comercial, y también es fundadora de la consultoría Business Concept. En marzo del 2017 ha capacitado a más de 40,000 personas en el ámbito turístico. Elvira, ¿tú consideras que en el mundo de las ventas vendemos diferente las mujeres que los hombres? ¿Tú crees que hay modelos que
se han impuesto de alguna manera en el tema de las ventas, que deberíamos observar los géneros a los que correspondemos, pues para ser más efectivos en este tema, efectivas? Sí, muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy bonita, muy completa y muchísimas gracias. Sí, afortunadamente he tenido pues más de 20 años ya de experiencia en grupo. Me dedico principalmente a ir, pues estoy en Quintana Roo, pues a los hoteles, de hecho hoy estoy en uno muy bonito aquí en Cozumel, capacitando a los colaboradores. Obviamente, pues cada vez queremos que los hoteles y en general todas las industrias produzcan más dinero y para eso pues se les capacita en ventas. Sin embargo, sí he observado cosas muy interesantes por género. Por ejemplo, que muchas personas venden de una manera muy agresiva, muy fuerte, muy frontal, muy masculina, diría yo. De hecho, somos pocas las mujeres que capacitamos en ventas. Si hacemos una búsqueda por internet, yo creo que estaremos como en un 70-30. 70 personas son las que capacitan en ventas, son hombres, y 30% somos mujeres. ¿Esto qué significa? Y de cosas bien interesantes, porque estamos formando personas que vendan con una metodología masculina. Pero aquí algo muy interesante, porque cada vez el mercado, o sea, las personas que compran son mujeres. Esta forma de comprar y vender, de cómo nos hablaba el mercado, pues es muy masculino. Hace mucho tiempo, quienes compraban más, pues eran los hombres. Evidentemente, pues porque su historia y la cultura y cómo vivíamos, ellos tenían más potencial, ¿no? Tenían el poder económico y las mujeres, pues estábamos relegadas. Afortunadamente, el mundo ha cambiado y ahora las mujeres cada vez incursionamos más, pues en el mundo económico y tenemos más poderío para comprar. Sin embargo, todavía creo que tanto los mensajes, la forma de hacer marketing, las publicidades y la forma de vender sigue siendo con un estereotipo muy masculino. Y lo que yo trato de hacer, pues, es justamente poner el énfasis en vender desde una manera mucho más empática y no agresiva. Y eso lo podemos ver, no sé, en muchas partes, ¿no? Donde los hombres son agresivos, son frontales, si no les compras incluso te agreden, ¿no? Tratan de, por medio de golpear el ego, tratar de vender, que a mí me parece una forma realmente hostil y violenta de vender. Entonces, digamos, estas características que tú has identificado a lo largo, pues, de décadas de experiencia y sobre todo de que has entrenado a miles de personas, identificas frontalidad, agresividad y lo asocias con, pues, un tipo de masculinidad. Ahora, ¿qué características consideras que se deberían incorporar para que esta venta no sea así? Ahora, pero antes de esta pregunta, ¿consideras que esta manera de vender ya no es tan efectiva o estás haciendo una propuesta diferente en cuanto a las ventas? Sí, creo que tenemos que transitar a un modo diferente de vender, sobre todo porque a quien le vendemos cada vez son más a mujeres. Y una forma de venta así tan fuerte es muy intimidatoria en muchas ocasiones, es muy invasiva. Porque evidentemente la venta y compra entre hombres pues tienen un estilo, ¿no? Y creo que las mujeres estamos comprando diferente y por lo tanto tenemos que venderle diferente. Y mi propuesta sí es que sea una venta mucho más empática y más humana y menos utilitaria. Es decir, no ver a la persona solamente por el signo de pesos, porque me vas a dejar una utilidad a mí y entonces te voy a utilizar, sino ver que detrás de esa persona, de ese intercambio, hay una persona con emociones, con sentimientos y con historias. Interesante, estoy conversando con Elvira Alcaraz, como están escuchando, experta en ventas, y esta propuesta que ella hace de modificar la aproximación a la posible clientela, es decir, haciéndolo de una manera más empática, particularmente a las mujeres. Ahora, esta forma, digamos, femenina de vender, lo pongo entre comillas, es una etiqueta, es algo que se nos ha impuesto. ¿Las mujeres de verdad queremos empatía? ¿O cómo es que tú consideras que el público femenino es más susceptible de comprar? ¿Qué esperamos las mujeres a la hora de escuchar una venta de cualquier tipo? Porque aquí estamos hablando de ventas en general, desde un
producto o un servicio en cualquier ámbito. Sí, muchas gracias por la pregunta. Voy a hablar como muy metodológicamente porque esto no es una percepción, sino es una metodología que ha sido probada y que también tiene consecuencias positivas para las ventas y para los compradores. La venta se separa como en dos momentos. En la parte receptiva, que son las primeras etapas de la venta, donde el vendedor tiene que recibir información, tiene que recibir la percepción del cliente, si está abierto, si está cerrado. Tiene que ser muy amable para que en los primeros segundos caiga bien. Y después viene la etapa que es un poco más agresiva. Así se le llama, agresiva comercial, pero a mí me gusta llamarle más bien con fuerza comercial. Y son en las etapas en donde el vendedor ya le ayuda al cliente a decidir. Esto yo lo veo como como un abanico de emociones. Las primeras etapas tienen que ser un poco más suave. Eso creo que las mujeres lo hacemos muy bien. El primer acercamiento, el primer approach, el leer el lenguaje corporal de la persona, empatizar, creo que naturalmente lo hacemos bien las mujeres, porque también pues así se nos ha educado, ¿no? De alguna manera. No quiero pensar que porque nacemos ya tenemos como esa condición, como somos más receptivas. Sin embargo, también veo que a las mujeres se nos dificulta la otra parte, que es la de manejar objeciones y la de cerrar. En muchas ocasiones, cuando hay un no, las mujeres se dan por vencido fácilmente y dicen, ok, bueno, pues cuando usted quiera, por favor, búsqueme. A diferencia de los hombres, que lo que yo he observado que es muchos hombres en esta primera parte receptiva se la saltan. Y entonces van directamente, yo le llamo así que se van al cuello, a la yugular, y se van directamente a presentar su producto y a cerrar. Y si presentan objeciones, ellos sí debaten, pero debaten de una forma muy agresiva. Entonces, cuando una mujer compradora llega, y es muy interesante porque si no se le ayuda a cerrar, se puede ir. Pero si se le aborda de una manera muy agresiva, pues la mujer puede responder diciendo no, gracias, y se pierde una venta. Entonces, creo que mi propuesta es sí transitar de una manera mucho más suave. Para las mujeres, enseñarles a ser un poco más fuertes comerciales, porque creo que ahí nos hace falta mucho, que es voy por el sí, no me voy a dar por vencida, voy a negociar. Y a los hombres, pues enseñarle mucho más esa parte receptiva, más de tranquilidad, de suavidad, de recepción, para poder entender mucho mejor al cliente. Mi metodología es como un poco más integral. Qué interesante, porque observas entonces esta construcción de género que bien señalas, ¿no? Solamente pues sí, somos mujeres y entonces se nos ha educado para agradar, pues para no confrontar, para no ser conflictivas, y bueno, eso también nos ha limitado muchas posibilidades de desarrollo profesional, de ocupar posiciones de liderazgo donde hay una lucha permanente por destacar, por ascender, por crecer, especialmente porque es un mundo masculino, el de los puestos de liderazgo. Llevan miles de años dominando y controlando el mundo, además tienen muchísima experiencia, nos llevan un largo camino de experiencia en comparación con la experiencia que tenemos nosotras liderando. Apenas en México tenemos a la primera presidenta, hay pocas CEOs en México, en el mundo, es decir, sigue existiendo una brecha enorme. Entonces, qué interesante lo que nos comparte Elvira Alcaraz de esta parte que hay que fortalecer, que las mujeres tenemos que fortalecer a la hora de vender. ¿Nos podrías dar un poco más de detalle de dónde nos atoramos las mujeres a la hora de vender y cómo podemos pues lograr más ventas? ¿En qué áreas y cómo lo podemos resolver? Muchas gracias. Fíjate que yo creo que si las mujeres desarrollamos más el arte de vender, pero con una metodología, no de manera por experiencia o empírico, que también hago un paréntesis, he hecho muchas encuestas acerca de esto y yo creo que el 70-80% de las personas aprende a vender de manera empírica, porque así lo vieron. Y creo que las ventas en general sí son muy agresivas y muy frontales, o sea, sin un método. Creo, y esa es mi labor, profesionalizar. Es decir, hacerlo con un método que es de comportamiento humano al fin y al cabo, ¿no? Entonces, creo que si mujeres y hombres en general aprendiéramos más a vender,
tendríamos mucho más herramientas para poder obtener más beneficios económicos. La venta siempre trae dinero. Entonces los mejores empresarios, como una característica principal, la tienen como vender, ¿no? Venden muy bien. Entonces creo que nosotros, si sabemos vender, vamos a tener mucho mejor beneficio. Sobre todo en un territorio como el de nosotros, que es el de turismo, en el caso exclusivo de Quintana Roo, donde vienen muchos turistas y vienen con ganas de gastar. Pero si no se les vende de manera adecuada, ese dinero se va a ir a otra parte. Y qué mejor que se quede pues en nuestro mismo territorio y con nuestra misma gente. Y en el caso que mencionabas de liderazgo, fíjate que hay cosas bien interesantes, porque en el caso exclusivo de ventas, pero también de otras áreas, me he encontrado con que un 20, un 30% de los gerentes de ventas son mujeres. Y en el caso de liderazgo, lo vemos en muchas industrias y también las estadísticas no nos soportan esta información, el 20 o 30% de mujeres llegan a puestos de liderazgo. Eso impacta porque las mujeres líderes, pues obviamente con una visión femenina, pueden impulsar reglas, estándares, leyes en las organizaciones que benefician a las mujeres. Sin embargo, si no llegamos a esos puntos, pues entonces vamos a seguir siendo pues guiadas por una visión masculina, que no es que sea malo, porque no quiero polarizar, pero es totalmente diferente a nosotros. Entonces creo que tenemos sí una gran brecha por conquistar, y tiene que ver también con estas habilidades de la venta, porque no solo vendes productos, vendes tu propia fuerza de trabajo. Y las mujeres, pues con esto cultural que hemos estado de, bueno, hay que agradar, no hay que negociar, pues no sabemos, no nos han educado, nos ofrecen salarios mínimos y los aceptamos. Nos ofrecen un costo, un precio menor por algún bien que vendemos, incluyendo nuestra fuerza de trabajo, y la aceptamos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que las mujeres sí no negociamos. Nos ofrecen algo y aceptamos. Los hombres no, parece que negocian mejor. Entonces creo que si desarrollamos más estas habilidades de vender, de no rendirnos a la primera, de cerrar, de más fuerza comercial, nos va a beneficiar como mujeres y en general pues como país. Interesante. Entonces no ceder a la primera, no aceptar la primera propuesta, porque también lidiamos en muchas ocasiones, las mujeres también, los hombres, pero creo que sí, especialmente por el patriarcado en el que vivimos, las mujeres lidiamos también con este temor al conflicto, temor al rechazo, temor a desagradar, pues no queremos hacer mucho ruido. Entonces, claro, esto impacta en nuestra manera de negociar. Y claro, muchos hombres, contrincantes o adversarios, pues están empujando muchísimo. Entonces, pues eso complica muchísimo más las cosas. Estoy conversando con Elvira Alcaraz, quien es una experta en ventas, como ya escucharon, tiene más de 20 años de experiencia profesional como consultora e instructora en áreas de servicio al cliente, ventas y desarrollo organizacional. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y al regresar seguiremos conversando con ella, pues para que aprovechemos que está aquí en el programa y nos dé tips para vender mejor y salgamos también de esa área empírica, porque yo creo que todas las personas vendemos algo, ¿no? No necesariamente un producto. También, como dices, nuestra fuerza laboral, es decir, nuestra persona. Siempre estamos vendiendo algo, ¿no? Hay una venta cuando vamos a pedir trabajo, hay una venta de quiénes somos, de nuestro currículum, y lo podemos hacer cada vez mejor porque hay toda una teoría, hay mucha investigación al respecto, y de esto nos está hablando Elvira Alcaraz. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estoy conversando con Elvira Alcaraz, coach y por supuesto experta en ventas. Y a mí me interesan particularmente las mujeres. Este programa también lo escuchan los hombres, pero me gustaría que nos dieras algunas otras recomendaciones para realizar esta venta que pueda tener más elementos. Claro, queremos que tomen también tus cursos, Elvira, así que toda la información, ¿verdad? Pero, ¿qué otros tips nos podrías compartir para vender mejor, para tener más éxito?
Muchísimas gracias. Pues hay muchísimos, por supuesto, pero uno de ellos sí tiene que ver con una mentalidad, que los expertos en ventas sabemos que si tú tienes una mentalidad de sí puedo, eso favorece muchísimo. Por supuesto que no es lo único, no es este famoso pensamiento mágico que con solo decirlo voy a atraer. No. O sea, por supuesto que hay que hacer cosas, pero sí influye mucho el que la persona esté abierta a poder decir sí puedo. Y yo trabajo mucho con nada más sí puedo vender. Es sí puedo recibir los beneficios de esa venta, y los beneficios de esa venta es dinero. Porque también creo que hay como una cultura en donde algunos sectores piensan que el dinero es malo, que es escaso, que hace mal a las personas. Y yo creo que ese pensamiento no nos beneficia, porque el dinero es un vehículo, pero un vehículo para vivir mejor, para tener mejores herramientas de vida para ti, para los cercanos. Entonces yo creo que una de las formas es sí ver que el dinero ayuda, y la venta es una forma de obtener más dinero. De verdad, todas las personas, yo les pregunto en mis cursos, ¿quién en algún momento quiere emprender, quiere hacer algo? Y ahora que está muy de moda emprender, pues muchos levantan la mano. Y les pregunto, puedes obtener o tener o desarrollar el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes vender, nada va a pasar. Entonces creo que la venta, si es una habilidad que se tiene que desarrollar, yo esperaría que desde la muy temprana infancia, porque eso da mucha seguridad. Y tiene que empezar con que sí puedo vender. Vender no es malo, vender no es hostigar, vender no es pues rogar. Vender es una profesión muy digna y tiene muchos beneficios económicos. Una vez que yo trabajo el tiempo suficiente con cambiar esa mentalidad, ahora sí puedo dar siguientes técnicas. Lo interesante es que estas técnicas están comprobadas, porque a todos nos gusta comprar. Entonces, cuando yo las aplico y les digo, ¿te sirvió? ¿Comprarías? Dicen sí. Nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y es nada más un estudio, una visualización, tener mucha táctica en el comportamiento humano. Por ejemplo, las primeras etapas de la venta, no vendes un producto, te vendes a ti mismo. Es decir, la persona tiene más posibilidades de comprar si tú le caíste bien en los primeros segundos. Porque no va a comprar solamente un producto, compra a la persona que ofrece ese producto. Entonces, ¿cómo caerle bien en pocos segundos? Y te voy a pasar una técnica que es muy interesante, es la famosa técnica de la validación, que lo utilizan, por ejemplo, las redes sociales con el famoso like. Todos de manera social esperamos ser aprobados, de manera consciente e inconsciente. Esperamos tener más seguidores, esperamos tener likes. Yo les pongo un ejemplo. Subes una fotografía a las redes y cuando te ponen muchos likes, te sientes bien porque te han validado. Pones una fotografía y nadie te da like e incluso la borras porque nadie te validó. Entonces, en los primeros segundos, pues puedes validar a la persona, es decir, decirle algo positivo. Ahí con mucho cuidado porque no queremos ni violentar el espacio, ni hostigar, ni faltarle al respeto. Pero sí podemos hacer un comentario, por ejemplo, en tu caso, esos lentes se te ven muy bien, tienen un muy bonito estilo. Y algo interesante, sí hay que hacerlo de manera genuina, no es nada más porque quiero un beneficio tuyo. Eso es ser utilitario, utilizar a la persona y estoy en contra de ello. Esos primeros segundos donde yo te caigo bien, te preparan para las siguientes etapas, que es que yo te pueda preguntar acerca de lo que tú necesitas. En una venta lo más importante está en el cliente, no en el vendedor. Ahí es un cambio total. A mí me interesas tú, no me interesas porque me vas a dar un beneficio. Y eso es preguntarte. Por eso decía que hay que ser más receptivos, escuchar más, tener paciencia, detectar esas señales. Por ejemplo, ahorita alzaste la ceja en algo que dije, eso quiere decir que te interesó, o que a lo mejor te has retirado, hiciste un gesto pues un poco más serio, significa que lo que dije no estuvo correcto. Después de eso, ya puedo presentar mi producto. Y también hay técnicas para presentar mi producto. El producto lo voy a presentar de acuerdo a lo que escuché que tú dijiste, de acuerdo a mis preguntas. Y después yo transito para el cierre. No espero que tú tomes la decisión, yo te voy ayudando. Eso es un poquito de lo que podemos hacer con esta metodología.
Me encanta que nos compartas, Elvira Alcaraz, estos tips porque tienen mucho sentido. Es decir, dicen que la venta también es más que hablar, escuchar. Sí. Y a veces, qué trabajo nos cuesta a muchas personas escuchar, nos queremos apresurar a opinar, a decir yo también, a mí también, ¿no? Tenemos un gran deseo también de decir yo, cuando a quien le queremos vender nos está dando mucha información, nos quiere decir yo necesito y no es que yo traía un guión y ahora le tengo que decir y me faltó tal, entonces me parece un gran tip que nos estás compartiendo, aparte de todo lo que nos has dicho. Y bueno, antes de continuar con esta conversación con Elvira Alcaraz, me gustaría que nos compartieras en este momento y también ya hacia el final de la conversación, tus redes sociales, tu manera de contactarte por si alguien que nos está escuchando desea seguirte en tus redes. ¿Cuáles son? Sí, muchísimas gracias. Es muy fácil. Elvira Alcaraz, lo pueden poner en Google y ahí aparezco en todas las redes sociales. Estoy muy activa en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Entonces, afortunadamente no hay muchas Elvira Alcaraz. Pueden poner Elvira Alcaraz Ventas y es muy fácil que me puedan encontrar. Y quiero nada más como completar esta idea. Creo, y de verdad fervientemente porque así lo vivo yo, creo que una mujer en específico y un hombre, por supuesto, también, que tiene independencia económica, que tiene más dinero, se vuelve una persona más segura, se vuelve una persona más libre y creo que eso lo puede dar las ventas. Entonces, a mí me parece que sí es una habilidad muy importante que se debería de complementar con todo lo que estudiamos. Y en el caso de las mujeres, cuando yo provoco de alguna manera con lo que les brindo, que ellas ganen más, siento que ellas se están empoderando, que están teniendo más oportunidades de tomar decisiones acertadas, porque no están dependiendo de alguien más, ellas mismas pueden generar su dinero. Entonces creo que sí es una labor incluso loable para la sociedad. Mujeres con dinero significan mujeres que pueden tomar decisiones, que pueden romper lazos, que pueden no permitir ciertas cosas, porque no necesitan a nadie para subsistir. Y la venta les puede permitir eso. Por ejemplo, muchas mujeres venden, ¿no? Venden productos de catálogo, venden en boutiques, en tiendas, pero curiosamente en ventas mucho más corporativas, que se les llama B2B, business to business, ahí se reduce el número de mujeres y ahí es donde hay más dinero. Entonces, podríamos transitar perfectamente para tener mucho más dinero en estas áreas si las mujeres hacen el salto. Entonces, creo que sí, se habla mucho ahora actualmente de empoderar a las mujeres, pero ¿cómo se empodera si no es a través también del dinero? Y yo creo que la venta pues les puede ayudar también a eso. Sí, coincido plenamente contigo. Yo tengo un taller que se llama Quien Paga Amanda y se trata de esto, de identificar primero dónde está nuestro tiempo, porque donde está el tiempo de las mujeres está nuestro dinero. Entonces estamos desarrollando un montón de actividades no remuneradas. Estamos cuidando a las hijas y a los hijos, estamos haciendo todas las labores del hogar, estamos cuidando a las mascotas, a las personas adultas mayores, a las y los enfermos. Y lo estamos haciendo sin cobrar un solo peso. Y muchas mujeres siguen pensando que eso les toca, que no le toca a nadie más y que no pueden permitir que nadie más lo haga porque lo hacen súper mal. Entonces mejor lo hago yo. Y entonces yo les digo, bueno, donde está tu tiempo, está tu dinero. Y si tú no estás aprovechando ese tiempo para lograr tu independencia económica, tu libertad financiera, pues estamos en problemas porque la juventud no nos va a durar toda la vida, va a llegar ese momento de la jubilación y muchas mujeres llegan a la etapa, a la adultez mayor sin un peso, sin una propiedad, sobreviviendo indignamente con una pensión del bienestar, y eso me parece gravísimo porque han trabajado toda su vida. ¿Cómo es posible que las mujeres en esta sociedad
y nuestras madres, abuelas, trabajaron toda la vida y llegan a ser a la adultez mayor, llegan a ser abuelas y no tienen a veces ni siquiera dónde vivir y andan viendo si viven con las hijas, los hijos, los nietos. Es realmente una situación súper injusta porque vivimos en un sistema patriarcal que nos hace creer que eso nos toca solamente por ser mujeres. ¿Dónde está la verdadera igualdad? Bueno, pues las mujeres tenemos que tener nuestro dinero y me encanta lo que dijiste, Elvira, es que que debemos hacer un examen, debemos preguntarnos todas las mujeres y todos los días qué pensamos acerca del dinero. Porque también hay una gran mentalidad cristiana, religiosa, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero es un vehículo solamente para lograr, pues, comer, tener un techo, no es malo. Entonces, esas ideas creo que es bien importante irlas desmantelando para que las mujeres podamos liberarnos sobre todo de situaciones abusivas. Porque las mujeres toleran, yo les pregunto en los talleres a las mujeres, ¿tú habrías tolerado toda esta violencia de tu pareja hombre si hubieras tenido propiedades, cuentas en el banco? No, de ninguna manera. Claro. Ahí tienen la respuesta. Entonces, las mujeres tenemos que tener nuestro dinero, nuestras cuentas de banco. ¿No tienes cuenta de banco? Empieza por abrirla. Empieza por ahorrar 10, 100 pesos. O sea, y eso no debe estar atado a una relación de pareja. Hoy tienes esta pareja, mañana tienes otra. No tiene nada que ver con que tengamos nuestro propio dinero. Hay mucho que avanzar allí y, por supuesto, como dice Elvira, esto se trata pues de empoderamiento real, no de palabras. Bueno, estamos hablando de estos temas, me apasionan sin duda. Y hay muchos prejuicios que siguen operando. Nos decías que donde hay más dinero es en otros niveles de las ventas. ¿Qué prejuicios identificas tú que siguen operando pues ya en esos niveles en las empresas para que las mujeres no logren ascender? Sí, muchísimas gracias. Pues también tiene que ver con eso que creo que también uno por las mujeres y otro porque pues como tú lo mencionas estamos en un sistema donde todavía a las mujeres parece que no pueden tener poder, que no pueden manejar personal, que no pueden decir que no, que son muy emocionales. Entonces, en ciertos niveles donde se requiere pues más negociación, más fuerza o es verdad, hay un techo de cristal, entonces ahí parece que las mujeres ya no pueden participar. Hay un dato que a mí me ha impactado mucho en general en las industrias, es que en los departamentos de las industrias, pues hay hombres y mujeres, pero hay un departamento en especial que tradicionalmente hay más mujeres laborando. Es el Departamento de Recursos Humanos. En la mayoría de las empresas, ese departamento hay más mujeres. Sin embargo, fíjate qué interesante, el único departamento que es femenino, cuando pasa al siguiente nivel, que es la alta dirección, se convierte en masculino. Y entonces vemos a muchos directores ya corporativos de recursos humanos liderando todo un departamento femenino. A lo mejor otros departamentos, no sé, como mantenimiento, pues ahí normalmente son varones y pues representativamente el líder tendría que ser hombre. Y esto se debe justamente a que todavía no se les da como esa oportunidad a las mujeres. Y también creo que las mujeres todavía estamos desarrollando como esta nueva forma de sí puedo, ¿no? Alguna vez ahora con el 8M tuve la oportunidad de dar una conferencia de mujeres y una mujer me preguntó algo muy interesante. Elvira, ¿pero cómo podemos hacerle para cuando llegamos a esos niveles no convertirnos como en hombres, tiranos, groseros, antipáticos? Claro, ella se fue al otro extremo, ¿no? Pero ella decía que las mujeres que conocen alto nivel se pierden como esa parte pues muy natural de las mujeres, ¿no? Y yo creo que es porque todavía no tenemos un referente. Estamos realmente, creo que hace pocas décadas, incursionando a esa área y no tenemos un referente de una mamá, de una abuela, que también hayan sobresalido en la industria laboral. Tenemos referentes de mamás y abuelas maternando, ¿no? Quizás en la economía doméstica,
las nuevas generaciones afortunadamente ya van a tener a una tía, a una prima, a una mamá que ya está en un ámbito laboral. Entonces creo que estamos a pasos agigantados, pero todavía nos falta mucho tiempo para poder alcanzar. Hay datos interesantes, por ejemplo, que el 4% de las empresas tienen CEOs mujeres, solamente el 4%. O sea, imagínate qué fuerte. Y a niveles de alta dirección estamos entre el 14 y el 20%. Es increíble cuando la fuerza laboral ahora es más o menos el 46-49%. O sea, la mitad de las empresas tienen a mujeres y todavía están siendo lideradas por hombres. Entonces ahí todavía pues no llegamos, las condiciones en general, políticas, económicas, culturales, laborales, legales, todavía no nos permiten llegar. Entonces creo que todavía tenemos un tramo, pero en conversaciones como estas creo que es importante decir sí se puede, y creo que hay algunos pasos. Una de ellas, la capacitación, ¿no? La formación, eso nos ayuda a empoderarnos mucho, pero sobre todo a desarrollar habilidades prácticas, porque podemos tener aquí una biblioteca, pero a la hora de negociar no sabemos qué hacer. Y para eso un curso como los que yo doy, que son prácticos de párate y negocia, párate y quita una objeción, párate y ve cómo te sientes cuando alguien te refuta algo. Eso yo creo que nos hace mucho más fuertes. Qué maravilloso haberte tenido aquí en el programa. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, querida Elvira Alcaraz. Se pasó rapidísimo este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con nuestra invitada de lujo, Elvira Alcaraz, quien ya escucharon, con una gran trayectoria, experta en varias áreas, pero hoy nos vino a hablar de ventas. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que quieras agregar? No, al contrario, agradecerte el espacio. Muchísimas gracias a ti, a tu público. Yo soy una de ellas. Me encanta escucharte, me encanta aprender y pues a vender. A vender, y por último, vender significa tener una mentalidad de abundancia y de merecimiento. Segundo, capacitarte en una técnica comprobada, no nada más en situaciones empíricas. Y tercero, capacitarte en qué vas a hacer con ese dinero, porque no es nada más gastarlo, es como tú lo mencionaste, aprender también de inversiones. Creo que esas tres áreas nos van a hacer, pues, como mujeres mucho más fuertes, más independientes, más empoderadas, y es lo que necesitamos para poder, pues, tener unas mejores condiciones. Estupendo. Y tus redes sociales son tu nombre, Elvira Alcaraz. Así te encontramos, ¿verdad? Sí, Elvira Alcaraz. Estoy en todas las redes sociales, Elvira Alcaraz Ventas, y es muy fácil que me puedan encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, querida Elvira, por haber estado aquí. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, recibo el abrazo y te lo mando de regreso con mucho cariño. Gracias, hasta luego. Y así llegamos al final de esta edición de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE Telecún, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serra. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.